Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de Samsari Designs. Hoy tenemos un gustazo enorme de tener aquí con nosotros al escritor Raúl Rodríguez. Eh, Antes de empezar, tengo el gusto y el honor de conocerlo a Raúl durante ya muchísimos años. Más que nada es un amigo, es un tremendo amigo de la casa y tuvimos muchísimo gusto ahora de estar trabajando en equipo en el diseño de su sitio web y hoy tenemos el gusto enorme de tenerlo aquí con nosotros para que nos cuente un poquito tanto de su historia y también cómo nacen sus libros. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Germán, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente, excelente. Un gusto tenerte aquí y un gusto enorme saber, digamos, que tus libros están teniendo mucho éxito, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino alrededor de todos los países de habla hispana. Y quería saber un poquito, que nos cuentes de vos, que nos cuentes tanto Perdón, se me perdió. Perdón, No hay problema, no me hay entró un problema, mensaje. perdón. Estamos en vivo, problemas técnicos, como siempre sucede. No, queríamos conocerte, saber un poquito de vos, un poquito de tus obras, cómo nacen tus obras. Sabemos que tenés escritos 6 libros, Sí. que 6 libros que no es poco. Y contanos un poquito de vos, Raúl. ¿Quién es Raúl Rodríguez? Bueno, Raúl Rodríguez nace en Guatemala. En- para los guatemaltecos que conocen, ¿no? Estamos divididos por departamentos. Nací en Jutiapa, Guatemala, un pueblo muy pequeño en ese entonces, ahora La Esmeralda, Jerez. De ahí vengo, hermano, de Guatemala, ¿no? Soy puro chapín. Chapín. Sí, puro chapín. Y creo que para nosotros los guatemaltecos es un honor que cada uno de nosotros vaya sobresaliendo en diferentes tipos de artes, ¿no? Y me siento orgulloso de ser lo que ahora soy porque está tomado en una decisión. Hay un momento en que quiero hacer algo, ¿no? Y no sé qué es lo que quiero hacer, pero dentro de mi tipo de vida, que yo soy demasiado introvertido, me pregunté, ¿qué puedo yo hacer con mi personalidad, ¿no? Algo que pueda realmente ayudar al resto de la humanidad. Y me di cuenta que dentro de mi soledad, dentro de mi sencillez, de mi timidez, dije, bueno, en mi silencio lo único que puedo hacer es escribir, ¿no? ¿No? Porque el escribir tienes que tener tiempo para estar solo. Ya. Ya, hay algo que quiero remarcar de Raúl. Como tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años, hay algo que siempre recalqué de él y es su humildad. Es una persona muy humilde, muy sencilla y eso, a mi punto de vista, habla muy bien de una persona. Pero ¿cómo nace ese sentimiento tuyo de escribir? Quiero saber cómo nace el Raúl escritor, ¿de dónde viene? ¿De quién fue tu motivación, tu inspiración? Como te digo, fue una decisión. Cuando yo veo que mis hijas crecieron y ya no hay tiempo para, ya no hay necesidad de invertir tiempo y dinero en ellas, ¿no? Entonces yo estoy libre. Yo puedo hacer cosas por mi propia cuenta y ahí es donde yo tomo la decisión de hacer algo en mi tiempo libre. Pero el, como te diría, en donde yo me pude cultivar para poder hacer los libros fue que pertenecía a un grupo de desarrollo personal, ¿no? Y conocí a muchos escritores, vi el éxito que tenían ellos con sus libros y dicen, si aprendes a andar con los lobos, pues aprenderás a aullar como ellos, ¿no? Y se, se me pegó el éxito de ellos, ¿no? En la escritura. Y entonces ahí es donde yo decido.
¿Cuándo desarrollarme como escritor. cuándo fue que escribiste tu primer libro? Primero contanos el nombre de tu primer libro y si lo tenés Mira, contigo sería un gusto verlo. el primer libro se llama Los secretos del sexo y el pecado original. De hecho, este libro nace de diferentes notas que yo tomé aproximadamente por 25 años, ¿no? Notas por un lado, notas por otra, y una vez un conferencista dijo, todos ustedes los que tienen notas en diferentes lugares deberían de acomodar todas esas notas en un solo lugar. Es precisamente, dijo, en una computadora para que cuando necesiten esas notas, ustedes van directamente a su computador y ahí tienen sus notas, ¿no? ¿Qué es eso de que estén debajo de la cama y por un lado y por otro? Entonces, cuando yo hago eso, me doy cuenta que yo tengo un libro. Y ahí nace el primer libro. Wow. ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos poner todo Ah, en su lugar, digamos? me tomó más de año y medio, porque como no tenía práctica de esto, entonces, pero me tomó como año y medio. Cuando vi, Sabemos, sabemos que un libro es primero un rompecabezas. oh, totalmente. O sea, una idea aquí, otra idea allá, y luego vamos acomodándolo de la manera que vemos que va a ser bien. Bueno, primeramente, en mi opinión personal, creo que primero nos tiene que gustar a nosotros, los escritores, para que eso luego la gente lo perciba, la gente lo sienta y les guste también. Contanos un poquito más de tus libros, de dónde cuál es tu segundo libro. El segundo libro es Dioses y Dragones, Ok. que Dioses y Dragones, de hecho, está inspirado en el primer libro. Está inspirado en el primer libro porque, como te digo, los secretos del sexo, ¿no? Y el pecado original, este habla de una ficción, habla de los dioses y de los dragones. La historia, nopsis Sí, pequeña, es de un niño que nace no por el deseo de los dioses. Los niños que nacen en el libro son el deseo de los dioses, pero este niño que nace no es el deseo de los dioses. Y como no es el deseo de los dioses, el niño es rechazado. Al no ser el hijo de los dioses, entonces el dragón o los dragones se aprovechan de esta oportunidad para llegar al niño y ellos poder conquistar la humanidad y ser el dragón quien se apodera de la humanidad, ¿no? Pero el niño en su inocencia, en su sencillez, se da cuenta que él fue engañado. Y entonces se revela con el dragón y al final del libro, pues, el niño gana la guerra no contra nos los cuentes el dragones, ¿no? final, no nos Ya. cuentes el final. Pero vas a encontrar un montón de ideas que te van a ayudar en tu vida personal, ¿no? Especialmente si estás enamorado, ¿no? Estás a punto de casarte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de te cases, de que estés enamorado, de que tengas familia, ¿no? En él vas a encontrar un desarrollo personal inmenso, ¿no? Claro, eso es algo que, bueno, que me llama la atención, que no son libros, digamos, simplemente que narran una historia No. para entretener al lector, sino que tienen una base, digamos, de desarrollo personal. De, Vienen de esa base de de... hecho, la base primordial es la familia. Ok. Y todos te encausan a un camino donde tú tienes problemas, pero los libros te van acomodando a un camino donde tienes que tener éxito a través de los problemas que tienes, ¿no? Tienes que No, triunfar en los problemas, ¿no? y me gusta la manera, la forma, porque muchos que hablan sobre el desarrollo personal se enfocan mucho en motivación, Uh -huh. pero veo que la forma que lo estás haciendo es para que uno mismo, más que motivación, es que uno se descubra a sí mismo mientras va leyendo. Sí. Vaya entendiéndose a uno mismo a medida que va siguiendo la historia. Y eso es algo que me resulta muy interesante en la forma original, me resulta muy original la forma de tus libros. Contanos el próximo.
¿Qué vino después? El próximo que fue el Pasiones. Pasiones. Pasiones es una novela. Es una novela que te ayuda, como estamos hablando de la familia, te digo, es una mamá soltera. Una mamá soltera que tiene a un niño y ella no sabe cómo lidiar con él. Entonces, como mamá soltera, busca ayuda a la persona menos indicada, que es su padrastro. Su padrastro nunca tuvo hijos, ¿no? Y entonces él ve al niño como su hijo y lo educa. El padrastro ayuda a la mamá a educar al niño. Hay una palabra bien clave, que de hecho esa palabra clave nace en este primer libro, que es el superhombre. Súper, ok. Si como hombres, como mujeres, aprendemos a manejar la energía sexual, si le ayudamos a los niños a que aprendan cómo manejar su energía sexual, se convertirán en superhombres. Mm. Y el libro trata de cómo un padre, una madre puede convertir a su hijo en un superhombre para que se convierta en todo lo que él desea ser. ¿No? Esa es la Inte- importancia del libro de pasiones, cómo llevar a un niño a que se convierta en superhombre para que no tenga limitaciones en el futuro y sea grande, ¿no? Interesante. Sé lo que tú quieras ser. Y eso, bueno, creo que es importante ahora, especialmente a cómo está la cultura ahora, digamos. Y bueno, personalmente creo que la importancia en la educación de los chicos es en la comunicación, en cómo Exacto. uno habla con sus hijos desde muy temprana edad y cómo uno los puede, eh, no digo a moldar a uno, porque cada persona es uno mismo Uh y los -huh. chicos a medida que pasa el tiempo van a ir ellos solos, eh, creciendo y tomando sus propias ideas, pero me resulta muy, muy interesante lo que decís. ¿Qué vino después? Lo que vino después fue, deja ver, mi vida. Ok. Este libro es bien interesante porque nace una mañana que me despierto, yo que me despierto y un pensamiento que me llega y no me dejó en paz por 3 días, pensando en ese pensamiento que me llegó y es sobre una niña que es prácticamente abandonada por su madre, porque su madre es una prostituta, ¿no? Y la niña no solo se cría con su mamá, sino que es criada por otras personas. Pero lo curioso es, tendrías que leerlo, ¿no? Para no entrar en mucho detalle. El concepto es que la mamá se enamora de un hombre y la mamá le enseña a la niña cómo amar a ese hombre. Y tú sabes, hoy en la actualidad, cuántas niñas se casan con su padrastro, ¿no? He escuchado historias, pero no me cuentes el final. Entonces, te digo lo que escribí aquí en este libro, ¿no? Cómo el padrastro ayuda al niño y aquí cómo el padrastro ayuda a la niña que se convierte en una mujer. Una niña que es completamente abandonada por la sociedad. Tendrías que leerlo para darte cuenta Bueno, está en lo que encierra el libro, ¿no? la curiosidad está. Es más, hay algo, un detalle muy, muy interesante que me pasó cuando estaba eh, diseñando el sitio y cuando leía la sinopsis, fue un desafío encontrar el video correcto para ese libro, que al fin de cuentas terminó siendo mi favorito. De todo el sitio, terminó Ajá. siendo el video favorito mío, porque creo que exactamente refleja el dolor de esa niña por, bueno,
por lo que le está sucediendo en su juventud, en su El muy, muy dolor de, temprana edad. fíjate que ella expresa el dolor de la ausencia del amor. ¿Ya? Ujú. Ya, y me pareció muy, muy lindo desafío Ya. en ese aspecto. ¿Qué viene después? Lo que ¿Qué viene viene después? después, inteligencia artificial y el hombre de las mil máscaras. Ahí me quiero detener un poco, porque cuando leí ese título me llamó la atención, mucho la atención, la palabra inteligencia artificial. O sea, cómo se involucra la inteligencia artificial con tu título, porque me llamó mucho la atención el título. La inteligencia artificial se involucra cuando dentro de un concepto de conferencias se presenta un escritor y habla de la nueva era, habla de los nuevos dioses y se considera que han habido muchos dioses en el pasado, pero ahora la inteligencia artificial como nuevo dios, si no tenemos cuidado de lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, se convertirá en nuestro dios. Entonces, ya existe la idea de que nuestras oraciones no tienen respuesta, porque tú hablas con Dios y no tienes respuesta inmediata, ¿no? Pero este nuevo Dios, inmediatamente tú tienes una respuesta. Y entonces el presentador, el escritor dice que tú como padre de familia tienes que tener cuidado con la inteligencia artificial, porque si no tienes cuidado, ella destruirá a tu familia. Entonces el hombre, como está lleno de mil máscaras, ¿no? No puede identificar qué máscaras controlan su vida. Pero la más peligrosa pudiera ser la inteligencia artificial. Mira, tengo un concepto de la inteligencia artificial, digamos, en el sentido de que sí a mí me ha ayudado mucho en el sentido de que necesito hacer algo, qué sé yo, armame un contrato, haceme esto, pum, 30 segundos. Y me asusta a la vez, Ajá. realmente me asusta a la velocidad del cambio que se viene, este tipo de tecnología, que es excelente, digamos, sé que va a ayudar, que puede ayudar mucho a la humanidad, lo veo muy positivo por un lado, pero Terminator del otro lado Exacto. me preocupa mucho. Es más, tuvimos hace poquito no llamaron una discusión, pero un debate con mi esposa. Mi esposa es maestra de elementaria, del elementary school, y lo que yo le planteaba es, mira, no te quepa duda, le dije, que de aquí a unos 10 años, o tal vez menos, espero que lo que digo me equivoque, le dije, no digo que todo el sistema educativo va a ser reemplazado, pero le digo, creo que las aulas van a ser una silla, una mesita, donde el alumno va a apretar un botoncito, se le va a abrir una pantalla holográfica virtual y ahí va a estar la maestra. Uh-huh. Ahí va a decir, va a estar el chat GPT o lo que sea y la maestra virtual enseñándole a los niños de una manera virtual. Sí. Y me asusta por el sentido de cuántas vidas humanas van a quedar obsoletas. A mí me está sucediendo ahora mismo con la tecnología, con todo, ya lo vemos, cuántos trabajos se están perdiendo por este tipo de tecnologías. Eh, Esperemos que no se aburra de nosotros la tecnología Eh, de la inteligencia artificial. Eso es lo que más me preocupa. Eh,
por eso evoluciona una vieja película que realmente creo que nos estaba mostrando el Sí. futuro. De hecho, en el libro hay una pequeña historia, ¿no? Bueno, una secuencia donde el- la mamá le dice a su hija que qué estamos haciendo con nuestra tecnología, ¿no? Porque ahora andamos perdidos en el teléfono. Si es posible, nos perdemos las 24 horas y no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Estamos comiendo, tenemos el teléfono, estamos platicando, tenemos el teléfono, vamos caminando, ¿no? Y aquí ocurre un accidente donde un muchacho fue asesinado porque no tenía control sobre su teléfono, ¿no? Y ya es parte de algunos conceptos negativos, ¿no? Entonces, el miedo del conferencista es que la inteligencia artificial se salga de nuestras manos. Y ahí Mira, puede ser el colapso. hace unos, me acuerdo, yo personalmente soy muy fan de la serie de X-Files, los Expedientes X, y me acuerdo un capítulo que creo que tendrá unos 5 o 6 años, en el cual hablaba justo de que ellos iban a un restaurante, era todo Uh -huh. robotizado, ella se pide como un tipo Uber y le llega un auto que se maneja solo. En ese momento parecía todo muy wow, muy Ajá. futurista, muy loco, y ahora uno va manejando y mira y tiene un Waymo al lado manejando Exacto, solo. exacto. Sí, wow, pero esto está acá. No es que va a pasar en Ya 2 años, está pasando. ya está. Y sí, bueno, me asusta un poquito, eh, pero creo que bueno, todo cambio asusta Sí. en cierta manera. ¿Qué viene después, Raúl? Lo que viene después es el último que tengo escrito, Los colores de la vida. Y la pregunta que me hacías al principio, Raúl, ¿de dónde vienes? Pues vengo de aquí. Aquí está de donde yo vengo, ¿no? Y este libro fue inspirado en la vida de mi padre y busqué la forma de, de amoldear la vida de mi padre con los 36 años de guerra civil que hubo en Guatemala por los ejércitos militares, ¿no? La guerra fue un concepto difícil y todavía sigue siendo difícil porque seguimos en una guerra no civil, pero social, que es difícil de salir de ella, ¿no? Así que, pero lo que me llama más la atención es la vida epiléptica de mi padre. Entonces, fue inspirado en él. Y si Sí, quieres conocer a Raúl Rodríguez, de dónde viene, pues aquí hay mucho de dónde yo vengo, ¿no? Entonces, está inspirado en mi papá. sí, fue muy interesante la otra vez que hablamos, que me contabas la historia de, Ajá. de tu padre y la influencia que ha tenido tu padre en tu vida y en quién sos ahora. Y fue eh, es básicamente el libro una introspección Sí, tuya. sí. De eh, hecho, te diré que tuve que entrar en la mente de mi padre para poder sacar de ahí muchos conceptos que a él incluso ya se le olvidaron. Pero el hombre sigue vivo y todavía me sigue diciendo las historias del pasado, ¿no? Y él está feliz con su libro, está feliz. ¿Y cómo le afectó a él la guerra que hubo, la guerra civil que hubo? Fue 30 años casi, ¿no? Si no me Eh, equivoco. Mira, mi papá nace en Eh, el año 1941, nace en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y para ese tiempo los gobiernos de Guatemala estaban conectados con Alemania. Ahí había situaciones inmigrantes bien complicadas donde se apoyaba más al extranjero que al propio residente. Entonces nace la guerra en 1960 en Guatemala y, y todo el dinero del pueblo tiene que ser usado en la guerra.
Entonces, tú sabes, la guerra bueno, la guerra afecta eh, la moneda, ¿no? La tranquilidad, afecta todo. Lo que la guerra hace es destrucción y crea pobreza. Entonces mi papá se desarrolla en una pobreza enorme. No solo por la situación de la guerra, que es una destrucción total, sino que los ataques epilépticos que él tiene lo consumen más en la ignorancia y en la pobreza. Entonces la combinación de los ataques epilépticos con los ataques de guerra dentro del libro hacen una conexión. Y el lector puede disfrutar ambas, una fusión de dos cosas, ¿no? Eh, y al final, pues mi papá es sobreviviente de la guerra, sobresale porque se da cuenta de que lo más importante para él es su familia, su riqueza personal es su familia. Lo que te mencionaba al principio, los libros pueden tener algo de ficción, puede haber un desorden ahí del escritor, pero siempre va enfocado en la reestructura familiar. No, pero siempre tiene, los libros yo creo que siempre tienen algo de uno, Uh -huh. eh, escondido en algún personaje o escondido en alguna palabra, siempre uno está presente eh, en, en la escritura. Sí. ¿Y qué se viene? Lo que se viene es que seguiré escribiendo otra historia. Ya tengo algo que está terminándose, pero ahorita por otros asuntos estoy sin terminarlo, ¿no? Pero seguiré escribiendo otras historias. ¿Va a ser novela o La siguiente es una novela. un adelanto? Nada. Bueno, de hecho, convertiré en novela la historia de mi mamá. Ah, Uh -huh. eso. ¿Sería una segunda parte de Eh, podría, puede ser una segunda parte. La vida de ella califica para una segunda parte, pero será una novela. sería lindo una trilogía, digamos, tu papá, tu mamá y vos. Hay una historia, sí, Eh, ya, ya te dije, me, 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 me debes los derechos de autor ahora. me estás adivinando el pensamiento, man. Ahora, Sí, puede darse una trilogía. Uh -huh. interesante, eso va a ser muy, muy interesante. Sí, Eh, ya un amigo que tuvimos una aventura juntos, ¿no? Hace un tiempo, me dijo, ¿por qué no haces un libro y cuentas nuestra aventura, ¿no? Ten paciencia que va a aparecer, ¿no? vamos a estar esperando, Uh -huh. vamos a estar a la espera. Así Sí, que, excelente, Raúl, la verdad que estoy muy, muy feliz, muy contento, más que nada de llamarte mi amigo y gracias. más que orgulloso de lo que estás logrando y de estar, de estar dejando un legado. Para mí todo libro es un legado que uno deja desde el alma a la humanidad. No importa si es una novela, si es una poesía, es un legado de uno mismo hacia el mundo y es arte. Al fin de Sí, cuentas se resume en arte y el arte siempre tiene que ser bienvenido en todas las formas. sí, Música, pintura, y creo que lo que estás haciendo es increíble, increíble. Así que la verdad que gracias. muy feliz de haber podido tener esta entrevista con vos. Vamos a estar a la espera. ¿Dónde pueden encontrar tus libros? En www.rodriguezraúl.com. Oh, ok. Uh O- -huh. ¿Rodríguez Raúl o Raúl Rodríguez? No, Rodríguez. Rodríguez Rodríguez Raúl. con Z. Sí, Oh, rodríguezraúl.com. punto com. Oh, ok. Uh -huh. Y también en Amazon. También en Sí, Amazon pueden sí. encontrar los libros. Amazon, por ejemplo, uh, el libro de pasiones y el libro de pasiones y los secretos del sexo lo puedes encontrar también en Apple.
Oh, ok. y en Barnes Noble. Buenísimo. Igualmente vamos a dejar aquí abajo, vamos a poner también tu link para que la gente pueda entrar y ver ver un poquito más de tus obras y que obviamente si los quieren conseguir puedan ir directamente a comprarlos. Sí, seguro. Así que, Algo último que quiero sí. decirte sobre este libro. Este libro, de hecho, está inspirado en mi papá, como te digo, pero se lo dedico al pueblo de Guatemala, Ah, importante. porque durante la guerra, 36 años de guerra, y todavía seguimos en una guerra social, cada guatemalteco que vivió la guerra tiene derecho a contar su propia historia. Yes. Así que se lo Para ello. dedico a ellos, a Guatemala. Excelente. Uh -huh. Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este momento, por este tiempo. Es un honor enorme saber un poquito más de vos. Por más que hemos sido amigos durante muchos años, ahora puedo entender muchas cosas más de vos, de tu personalidad, y eso lo valoro muchísimo. Yo te Así, agradezco a ti también por tu tiempo así que y tu estamos. apoyo. Uh -huh. ¿Alguna última palabra que quieras decirle a un escritor que recién está empezando su camino o que quiere escribir algo y no sabe cómo empezar o cómo, eh, qué consejo le podrías dar a esa persona? Fíjate que varias personas me han preguntado cómo escribir un libro, ¿no? Y el problema que hay es que algunas personas creen de que ahora escribir un libro es agarrar la pluma y papel y empezar a escribir. O agarrar la máquina y seguir escribiendo. Eso ya se terminó. Ahora, si quieres escribir libremente, tienes que tener acceso al Internet y bajarte un programa de Google Docs, Ya. o Microsoft, pero yo te recomiendo Google Docs. Ahí es bien fácil para escribir y entonces lo único que tienes que hacer es escribir, 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 escribir y escribir. Pero no hagan trampa con inteligencia artificial. Yeah. De hecho, es No, mucho mejor cuando es una muy buena herramienta. es Una una buena muy, herramienta, solo que no puedes disfrutar escribir un libro cuando estás usando herramientas externas a ti. Cuando escribes un libro personal, lo importante es que lo vives, te llega aquí, los pensamientos vienen de algún lugar, te llegan acá y tú puedes ver otros mundos. Y esos mundos que tú ves dentro de ti, entonces los escribes. Y sí, yo entonces creo, lo disfrutas de una manera como no tienes idea. sí, lo hablábamos el otro día con otra persona también es escritor, justamente debatíamos un poquito lo que habíamos hablado anteriormente de la inteligencia artificial, porque ahora es muy fácil decir, hacerme una historia de esto, y prum, te da. Eh, que salga de vos, que venga de Exacto. vos. Sí, usalo a esa herramienta como, qué sé yo, hacerle una pregunta para entender algo específico que querés compartir en tu libro o algo que no sé, dónde está ubicado el museo Uh -huh. Louvre. Entonces, el museo de Louvre está ubicado en tal lugar, Oh, ok. Y está escribiendo. Él iba caminando por el museo de Louvre ubicado como para hacer research, para hacer búsqueda, Sí, digamos, para tus libros, me parece excelente. sí. Eh, eh, algo que no teníamos hace 20 30 años atrás, que teníamos que estar, ni cuando existía siquiera el Internet, Ajá. que era difícil tener que estar yendo a librerías, a la biblioteca, buscar, leer, hacer, y ahora está todo al alcance de un teléfono. Sí. Así que excelente, excelente Raúl, fue un gusto enorme tenerte aquí y, Gracias. y espero
bueno, que volvamos próximamente a tener una nueva entrevista con tu nuevo libro en la mano y podamos estar anunciándoselo al mundo entero para que todos conozcan tu arte. Gracias, Germán. Te agradezco bastante. Un gusto, gracias. Uh -huh.